La mañana de otoño llegó envuelta en gris, con una espesa niebla aferrándose a las antiguas piedras de la capilla de Santa Catalina como un sudario, como si los mismos cielos comprendieran la tragedia que estaba a punto de desarrollarse entre aquellos muros sagrados. El aire contenía esa peculiar humedad de octubre, ni cálida ni fría, sino algo suspendido entre estaciones, entre la esperanza y la resignación, llevando consigo el aroma de las hojas que cambiaban y los sueños extinguidos. Dentro de la capilla, las velas parpadeaban con una luz incierta contra la penumbra omnipresente, sus llamas temblando como si también ellas sintieran la incorrección de lo que se estaba desarrollando. Lady Eleanor Hartwig estaba de pie en el altar con un vestido de seda marfil y encaje de Bruselas, una creación que había llevado a 6 costureras 3 meses completar, cada puntada una pequeña oración por la felicidad, cada botón de perla cosido con la tierna suposición de un futuro gozoso. El velo caía por su espalda en una cascada de tul delicado, y en sus manos apretaba un ramo de rosas blancas, las favoritas de su madre, elegidas para honrar la tradición y simbolizar la pureza. Había estado allí durante 17 minutos, aunque parecían 17 años, observando la puerta de la capilla con una expectación que se volvía más desesperada con cada momento que pasaba. Detrás de ella, el susurro de la seda y el carraspeo de las gargantas se hicieron más pronunciados, transformándose de una paciencia educada en otra cosa, algo que le erizó la piel con los primeros indicios de alarma. El vicario cambiaba su peso de un pie a otro. Su libro de oraciones sostenido ante él como un escudo, sus ojos saltando entre Eleanor y la puerta con creciente incomodidad. Podía oír los susurros comenzar, suaves como alas de polilla al principio, luego ganando fuerza y sustancia hasta que parecieron llenar el aire a su alrededor. ¿Dónde está Lord Pemberton? Seguramente llegará en cualquier momento. Quizás el carruaje ha roto una rueda. Qué extraño, qué terrible, terriblemente extraño. Eleanor sintió que la verdad se asentaba sobre ella lentamente, como el hielo formándose en un estanque invernal, comenzando en los bordes y arrastrándose hacia adentro hasta que todo su pecho se sintió congelado, sus pulmones luchando por tomar aire bajo el aplastante peso de la revelación. No iba a venir. Thomas Pemberton, el hombre que la había cortejado durante 18 meses, que había recitado poesía bajo su ventana y le había prometido la luna y las estrellas, que había besado su mano con tan tierna reverencia y jurado ante su padre que la apreciaría todos sus días. No iba a venir. Los susurros se hicieron más fuertes, ya no ocultos detrás de manos enguantadas, y oyó la palabra que llegaría a despreciar por encima de todas las demás. Lástima. Pobre Lady Eleanor. Pobre, pobre muchacha. Qué mortificante, qué absolutamente espantoso. Se quedó helada, una estatua tallada en vergüenza e incredulidad, hasta que finalmente la mano de su madre tocó su codo, suave y quebradiza, y susurró: «Vámonos, querida, vámonos ya». Pero Eleanor no se volvió por el pasillo como una novia nunca debería caminar, sola y soltera. En cambio, levantó la barbilla con un orgullo que no sentía. Recogió sus faldas con manos temblorosas y avanzó por esa interminable tira de corredor de seda blanca, pasando junto a los rostros de 200 invitados cuyas expresiones iban desde el asombro al escándalo hasta esa terrible y aniquiladora lástima. El velo permaneció en su lugar, un escudo misericordioso entre ella y sus miradas, aunque no podía protegerla
de los susurros que la seguían como fantasmas. Se comportó como si fuera en verdad una novia, como si en algún lugar más adelante la esperara la alegría en lugar de la ruina, caminando hacia la nada con toda la gracia que pudo reunir. Las rosas blancas, apretadas tan fuertemente en sus manos, que las espinas le sacaron sangre que no notaría hasta horas después, cuando el entumecimiento finalmente dio paso al dolor. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de Romance y Escándalo, y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Ahora, comencemos. Las semanas que siguieron se convirtieron en una bruma de cortinas corridas y correspondencia sin respuesta, mientras Eleanor se retiraba a las sombrías habitaciones de Hardwicke Manor como una criatura herida que busca la seguridad de su guarida. El vestido de marfil fue guardado por su doncella, cuyas lágrimas caían libremente mientras doblaba la seda que nunca cumpliría su propósito, y Eleanor observaba con los ojos secos, habiendo descubierto que hay dolores que son demasiado profundos para las lágrimas, instalándose en cambio en los huesos como un frío invernal que no se puede sacudir. Las invitaciones que antes llegaban a diario, solicitudes de su presencia en tés y veladas, en cenas y reuniones campestres, se redujeron a un goteo y luego cesaron por completo, como si su humillación fuera contagiosa, algo que pudiera extenderse a quienes se acercaran demasiado. Los pocos visitantes que recibió llegaron con expresiones de simpatía cuidadosamente ensayadas que sólo profundizaban su mortificación, sus ojos apartándose de los suyos mientras murmuraban lugares comunes sobre el tiempo que todo lo cura y los misteriosos planes del Señor, palabras que no significaban nada y no cambiaban nada. Su madre se sentaba con ella por las mañanas, con la costura en su regazo, pero sus ojos buscando constantemente el rostro de Eleanor, en busca de señales de recuperación que no llegaban, mientras su padre se retiraba a su estudio, incapaz de encontrar palabras adecuadas a su furia contra el hombre que le había hecho esto a su hija. Su hermana menor, Charlotte, aparecía en su puerta a horas extrañas, trayendo té o libros, o simplemente su presencia, comprendiendo de alguna manera que el silencio era más consuelo que las palabras. Fue Charlotte quien finalmente le contó la verdad que el resto de la casa había conspirado para ocultar. Lord Pemberton había huido al continente 3 días antes de la boda, acompañado por la señora Catherine Whitmore, una viuda con quien había mantenido un romance durante toda la duración de su cortejo con Eleanor. Las palabras cayeron como golpes físicos, cada detalle una nueva violencia. Había besado a Eleanor mientras amaba a otra, había planeado un futuro con ella con la intención de abandonarla. Se había presentado en el estudio de su padre para pedir su mano mientras su corazón pertenecía a otra parte. La crueldad de aquello era abrumadora, el cálculo necesario para mantener tal engaño mientras la miraba a sus ojos confiados. Una carta llegó en la 3ª semana, enviada por el abogado de Pemberton con evidente disgusto, y Eleanor la abrió con manos que ya no temblaban porque había pasado del temblor a algo más frío y permanente. Sus palabras fueron breves y brutalmente honestas en su egoísmo. Se había dado cuenta de que no podía casarse sin amor. Había encontrado ese amor en otra parte y creía que ella eventualmente lo entendería y quizás incluso le agradecería su honestidad. La audacia de aquello, que enmarcara su traición como una bondad,
su abandono como integridad. Encendió algo en su pecho que podría haber sido rabia si hubiera poseído la energía para una emoción tan vital. En cambio, caminó hacia la chimenea en el estudio de su padre. Sostuvo la carta ante las llamas hasta que el fuego la prendió, y observó cómo el papel se ennegrecía y se enroscaba, su cuidadosa caligrafía desapareciendo en cenizas y humo, llevándose consigo los últimos restos de la muchacha que había creído en la poesía y las promesas, dejando atrás a alguien más dura, más fría e infinitamente más sola. Habían pasado 4 años desde aquella mañana gris de octubre, 4 años en los que Eleanor Hardwicke se había transformado de novia, abandonada, en algo completamente distinto. No exactamente lo que había sido antes, pues aquella muchacha inocente había desaparecido para siempre, sino algo más duro y deliberado, una mujer construida a partir de la voluntad y la necesidad en lugar de la esperanza y el sentimiento. Se había convertido en una figura de respetabilidad silenciosa en el condado, sus días ocupados con la gestión práctica de los asuntos de la finca de su padre, un papel que había asumido gradualmente durante aquellos oscuros meses de aislamiento y que ahora desempeñaba con una competencia que la sorprendía incluso a ella misma. Los libros de contabilidad que antes parecían imposiblemente complejos, ahora le revelaban sus secretos a su paciente atención, y descubrió en sí misma un talento para la organización y la eficiencia que había permanecido latente bajo los logros frívolos que se esperaban de las jóvenes damas, las acuarelas y el pianoforte, el francés y la costura que preparaban a una para los salones, pero no para la vida. Asistía a eventos sociales con cuidadosa regularidad, comprendiendo que un retiro completo la marcaría como rota en lugar de simplemente herida, pero mantenía una distancia que se había convertido en su seña de identidad, una reserva educada que desalentaba la intimidad mientras preservaba el decoro. Las invitaciones habían regresado gradualmente, aunque ahora llegaban con una cualidad diferente, como si fuera un caso de caridad que debía ser incluido por obligación en lugar de por deseo, y las aceptaba con la misma fría gracia con la que rechazaba los ocasionales y poco entusiastas intentos de cortejo de viudos e hijos menores que veían en ella una opción respetable sin la carga de expectativas excesivas. Se había hecho conocida, y lo sabía con amarga claridad, como la mujer que fue abandonada en el altar, su identidad congelada en ese momento de humillación pública, como si nada de lo que hiciera antes o después pudiera importar tanto como ese único día en que esperó a un hombre que nunca llegó. Su competencia en la gestión de la finca, su inteligencia en asuntos de negocios y política, sus silenciosos actos de caridad en el pueblo, nada de eso significaba tanto como ese abandono definitorio, y a veces sentía como si fuera un personaje en una historia cuya trama había concluido prematuramente, dejándola vagar por los capítulos subsiguientes como un fantasma de propósito narrativo. Sin embargo, bajo la cuidadosa armadura que había construido, bajo la fría eficiencia y las sonrisas mesuradas, quedaba algo que intentaba desesperadamente ignorar, un anhelo de conexión que se manifestaba en los momentos de quietud cuando bajaba la guardia, cuando observaba a su hermana Charlotte con su nuevo marido y sentía un dolor que no podía nombrar, cuando pasaba por la capilla de Santa Catalina y recordaba no la humillación, sino la esperanza que había sentido antes de que fuera destruida. Se decía a sí misma que la seguridad era suficiente, que la independencia era una especie de victoria, que había trascendido la necesidad de un vínculo romántico,
pero en las horas más profundas de la noche sabía que eran mentiras. Comprendía que no había trascendido el deseo, sino que simplemente lo había enterrado bajo el miedo, y este conflicto interno la agotaba más que cualquier cantidad de libros de contabilidad o correspondencia. Con la llegada del otoño, una vez más, trayendo consigo la tradicional apertura de la temporada social, Eleanor se preparó para otra ronda de educada resistencia, disponiendo su rostro en su habitual expresión de agradable neutralidad, sin imaginar nunca que esta temporada sería diferente de todas las que la habían precedido, sin sospechar nunca que la transformación no siempre es algo que uno elige, sino a veces algo que te elige a ti, llegando sin invitación e irresistible como el cambio de las hojas o el giro de las mareas. La reunión en la casa de campo de Meadowbrook Estate ya estaba en pleno apogeo cuando Eleanor llegó con sus padres. El gran salón, lleno de los rostros familiares de la sociedad del condado y varias figuras notables de Londres, atraídas por la reputación de los legendarios entretenimientos de otoño de Lady Pemberton, un hecho que a Eleanor le resultó de una amarga ironía, ya que su anfitriona compartía apellido con el hombre que la había destruido, aunque no existía parentesco entre ellos. Había perfeccionado el arte de entrar en tales espacios con su armadura completamente en su lugar, su expresión agradablemente neutral, su postura transmitiendo una tranquila confianza, mientras sus ojos permanecían cuidadosamente apartados del contacto demasiado directo, una estrategia que le permitía estar presente sin ser verdaderamente visible, cumplir con las obligaciones sociales sin arriesgarse a una conexión genuina. Fue durante su retiro a la relativa seguridad del salón de música, buscando un respiro temporal del incesante zumbido de conversación y risas, que se dio cuenta por primera vez de su presencia. Una figura alta de pie cerca de las ventanas, su perfil severo y llamativo contra la luz de la tarde, su atención centrada en los jardines de más allá en lugar de en la reunión detrás de él, sugiriendo a un hombre tan ansioso por escapar de la actuación de la sociabilidad como ella. Lady Eleanor Hartwick, anunció la voz de su anfitriona con un volumen innecesario, habiendo seguido su supuesta huida con un nuevo invitado a cuestas. Permítame presentarle a su gracia, el duque de Thornwick, recientemente regresado del servicio diplomático en Viena. Eleanor se volvió con cortesía practicada, extendiendo la mano y ofreciendo las palabras apropiadas de saludo, mientras su mente catalogaba detalles con la evaluación automática que se había convertido en su segunda naturaleza. Nathaniel Ashford, duque de Thornwick, quizás de 35 años de edad, conocido por su intelecto y su reserva, buscado por madres ambiciosas pero aparentemente desinteresado en el mercado matrimonial, su reputación sugiriendo a un hombre más cómodo con los tratados que con la conversación de salón. Sus ojos eran grises, notó, un gris claro y penetrante que parecía mirar más allá de las apariencias superficiales hacia algo más profundo, y cuando su mirada se encontró con la de ella, sintió un inesperado aleteo de conciencia que reprimió de inmediato, reconociéndolo como peligroso, una traición a la cuidadosa distancia que mantenía. Lady Eleanor, dijo él, su voz baja y mesurada, ausente del encanto efusivo que caracterizaba a tantos hombres de su posición. Lady Pemberton mencionó que usted ha sido fundamental en la gestión de las mejoras agrícolas en Hartwick Manor. Confieso que estoy más interesado en discutir la rotación de cultivos que el tiempo, si me perdona una conversación tan poco elegante. La sorpresa de aquello, que la hubiera buscado no como un objeto de curiosidad o lástima, sino por su conocimiento, que de alguna manera se hubiera enterado de su trabajo en lugar de su escándalo.
creó una pequeña grieta en su armadura y se encontró respondiendo con un interés genuino en lugar de una desviación educada, su conversación girando hacia los desafíos de modernizar la gestión de las fincas, preservando el bienestar de los arrendatarios, hacia las nuevas teorías agrícolas que se debatían en Londres, hacia las aplicaciones prácticas de los métodos de cultivo científicos. Él escuchó con atención concentrada, hizo preguntas inteligentes, ofreció ideas de sus propias fincas que sugerían a un hombre que se involucraba en tales asuntos en lugar de delegarlos por completo a los administradores, y Eleanor sintió algo que no había experimentado en 4 años: excitación intelectual, el placer de ser entendida como un ser pensante en lugar de meramente decorativo o trágico. Su discusión duró quizás 20 minutos antes de que el deber y el decoro exigieran que regresaran a la reunión más grande, pero mientras Eleanor se alejaba, se llevó consigo el recuerdo de aquellos ojos grises, mirándola con algo que se parecía notablemente al respeto, y la inquietante conciencia de que algo había cambiado en su mundo cuidadosamente controlado, aunque todavía no podía nombrar qué era, o si acogía o temía el cambio. El segundo encuentro tuvo lugar 3 días después en el salón vespertino de Lord y Lady Ashworth, una de esas reuniones cuidadosamente orquestadas donde se esperaba que el discurso político se mezclara con el refinamiento cultural, donde los caballeros discutían asuntos parlamentarios con Oporto, mientras las damas eran relegadas a la costura y el cotilleo en una habitación adyacente, una división que Eleanor siempre había encontrado sofocante, aunque había aprendido a navegarla con la misma cuidadosa neutralidad que aplicaba a todas las situaciones sociales. Se había situado cerca de una ventana con un volumen de poesía, creando la apariencia de un contento ocupado que desalentaba la conversación, cuando se percató de su presencia antes de verlo. Algún cambio en el aire o en la calidad de la atención que la hizo levantar la vista para encontrar al duque de Thornwick de pie ante ella, con una expresión de lo que parecía ser un genuino placer por el encuentro. «Lady Eleanor», dijo, su voz con la misma calidad mesurada que recordaba, «me pregunto si podría abusar de su inteligencia. Hay un asunto de cierta complejidad política que se debate con bastante pasión en la otra habitación, y siento curiosidad por una perspectiva no teñida por la postura masculina y la ambición parlamentaria. Lo inesperado de aquello, el reconocimiento implícito de que la exclusión de las mujeres de tales discusiones representaba una pérdida de valiosa perspicacia en lugar del orden natural, creó esa misma grieta peligrosa en su armadura, y se encontró dejando a un lado la poesía y abordando su pregunta sobre las reformas propuestas a las leyes de pobres, su conversación profundizando rápidamente más allá de los detalles políticos hacia cuestiones de filosofía moral y responsabilidad social. Él escuchaba con una intensidad que era casi desconcertante, construyendo sobre sus observaciones en lugar de descartarlas o condescender, y descubrió en él una mente que valoraba la complejidad sobre las respuestas fáciles, el matiz sobre el dogma, una cualidad de honestidad intelectual que rara vez había encontrado en el discurso de salón. Habían pasado a discutir un reciente tratado filosófico cuando se percató de los susurros, ese sonido familiar que la había perseguido durante 4 años, y captó las palabras «la desgracia de la pobre Lady Eleanor» de la dirección de Lady Haversmith, seguidas de murmullos especulativos sobre la atención del duque hacia alguien con su desafortunada historia. La vieja vergüenza le subió a la garganta, caliente y sofocante, el recordatorio de que nunca sería simplemente Eleanor, simplemente una mujer con pensamientos y capacidades,
sino siempre la novia abandonada, el objeto de lástima y cotilleo, y sintió que comenzaba a retirarse, a refugiarse detrás de sus cuidadosos muros. Pero Nathaniel había comenzado a pensar en él como Nathaniel en lugar del duque, aunque nunca pronunciaría su nombre de pila en voz alta. Se volvió con una suavidad deliberada que sugería que había oído cada palabra, dirigiéndose a Lady Haversmith con perfecta cortesía para preguntar sobre el reciente nombramiento de su hijo, redirigiendo la conversación con tal habilidad que el cotilleo fue desactivado sin confrontación directa, protegiendo a Eleanor de un mayor escrutinio mientras le permitía conservar su dignidad. Cuando se volvió hacia ella, sus ojos grises contenían algo que se parecía notablemente a la comprensión, y dijo en voz baja: «Me pregunto, Lady Eleanor, si le gustaría dar un paseo por el jardín. Encuentro que el aire aquí dentro se ha vuelto bastante viciado». Era una escapatoria ofrecida con perfecta plausibilidad, una amabilidad extendida sin fanfarria ni expectativa de gratitud, y Eleanor se encontró aceptando con un asentimiento vacilante, sorprendida al descubrir que no estaba siendo tratada como una tragedia digna de lástima, sino como una persona a ser valorada, y aterrorizada por cuanto esa simple distinción la hacía querer tener esperanza de nuevo. El jardín de Ashworth House se había rendido a la suave decadencia del otoño. Los parterres formales aún mantenían su estructura, pero suavizados por la melancólica belleza de la estación. Pétalos de rosa esparcidos por los caminos de grava como confeti abandonado, el aire llevando ese peculiar aroma de verdor marchito e invierno inminente, de finales que prometían una eventual renovación, aunque la promesa parecía distante e incierta bajo la luz ambarina del atardecer. Eleanor caminaba junto a Nathaniel por el sendero perimetral, agudamente consciente de la distancia adecuada mantenida entre ellos, de la forma en que sus faldas susurraban contra el borde de piedra, de cómo el sol poniente proyectaba sus sombras largas y separadas sobre la hierba, dos formas distintas que ocasionalmente se fusionaban cuando el camino se estrechaba, pero que nunca llegaban a tocarse en la realidad, solo en esa oscuridad proyectada que parecía de alguna manera más honesta que su cuidadosa separación física. Su conversación había pasado de lo político y filosófico a algo más personal, aunque todavía cuidadosamente guardado, y se encontró escuchando mientras él hablaba de la soledad particular de su posición, de cómo el deber y las expectativas creaban una especie de aislamiento que las multitudes no podían penetrar, de cómo uno podía estar rodeado de gente buscando favor o alianza y aun así sentirse fundamentalmente solo, incomprendido por nadie, desconocido por nadie, visto solo como un título y una colección de responsabilidades, en lugar de como un hombre con pensamientos y dudas y los mismos anhelos humanos que animaban a todo corazón. «He pasado gran parte de mi vida», dijo en voz baja, deteniéndose para examinar una rosa tardía que de alguna manera había sobrevivido a las recientes noches frías, sus pétalos teñidos por el daño de la escarcha, pero aún aferrándose a la belleza, desempeñando un papel que deja poco espacio para una conexión genuina. Uno aprende a ser cauteloso, a asumir que el interés es estratégico en lugar de sincero, que la amistad es a menudo una petición disfrazada de influencia. Eleanor sintió que algo se movía en su pecho, un reconocimiento que reflejaba su propia experiencia, aunque desde una dirección diferente, pues ella también había aprendido que el interés de la gente en ella rara vez se refería a quién era realmente, sino a lo que representaba, aunque en su caso no era poder lo que buscaban,
sino el morbo de la tragedia, la satisfacción de compadecer a alguien cuya desgracia hacía que sus propias vidas parecieran más afortunadas en comparación. Entiendo algo de ese aislamiento, se oyó decir, las palabras emergiendo antes de que su cuidadoso control pudiera detenerlas, aunque quizás desde la perspectiva opuesta, ser vista solo como un momento de humillación pública en lugar de como una persona completa, que toda tu identidad se reduzca a un único día terrible. Habían llegado a un pequeño banco de piedra bajo un roble antiguo, sus ramas casi desnudas ahora, y por acuerdo tácito se sentaron, manteniendo esa cuidadosa distancia, pero de alguna manera más cercanos en comprensión de lo que la proximidad por sí sola podría lograr, y en el silencio que siguió Eleanor sintió algo que no había experimentado en 4 años, el consuelo de ser comprendida sin necesidad de explicar, de un reconocimiento que pasaba entre dos personas que habían aprendido a protegerse, pero que, tentativamente, cuidadosamente, estaban bajando la guardia en presencia de alguien que podría comprender lo que esa protección costaba. Nathaniel se volvió para mirarla directamente, esos ojos grises sosteniendo los suyos con una intensidad que debería haberse sentido intrusiva, pero que en cambio se sintió como ser vista de verdad, y dijo: «Requiere un coraje tremendo, creo, seguir apareciendo en sociedad cuando la sociedad ha demostrado ser cruel. Sería mucho más fácil retirarse por completo, y sin embargo, usted persiste con una gracia y dignidad que hablan de una fuerza extraordinaria». Las palabras aterrizaron en un lugar que Eleanor no sabía que las estaba esperando, algún espacio interno profundo que se había preparado para la lástima o la admiración del tipo equivocado. Pero aquí, en cambio, había algo diferente: respeto por una cualidad que nunca había nombrado en sí misma, reconocimiento de una elección que no se había dado cuenta de que estaba haciendo cada vez que entraba en un salón o aceptaba una invitación, el simple coraje de negarse a desaparecer a pesar de lo mucho más fácil que habría sido desaparecer. Mientras se levantaban para regresar a la casa, el anochecer creciente, haciendo desaconsejable una ausencia continuada de la fiesta, Eleanor se dio cuenta de que estaba sonriendo y luego, inesperadamente, maravillosamente, aterradoramente, se estaba riendo de alguna pequeña observación que él hizo sobre los arreglos excesivamente dramáticos de follaje otoñal de su anfitriona, y el sonido de su propia risa genuina la sobresaltó, pues no podía recordar la última vez que había reído sin que el sonido fuera una actuación de normalidad, una máscara de desenvoltura que cubría el cuidadoso entumecimiento debajo. Caminando de regreso por el jardín con las luces de la casa cada vez más cerca, Eleanor sintió la esperanza agitarse contra su voluntad, peligrosa e insistente como el crecimiento primaveral empujando a través de la tierra helada, y con la esperanza llegó el terror inmediato, el recuerdo visceral de lo que le había costado tener esperanza antes, el recordatorio de que dejar que alguien importara les daba el poder de destruir, que abrir su armadura cuidadosamente construida, aunque fuera ligeramente, podría permitir la entrada no sólo de luz, sino de un dolor devastador, y se encontró deseando simultáneamente correr hacia esta conexión inesperada y huir de ella por completo, atrapada entre el anhelo de algo real y el miedo de que la realidad ya había demostrado no ser digna de confianza, de que estaba siendo tonta de nuevo, ingenua de nuevo, preparándose para otra humillación que podría no sobrevivir por segunda vez.
Las semanas que siguieron al encuentro en el jardín de Ashworth House se acumularon con una inevitabilidad silenciosa que Eleanor encontró tanto emocionante como aterradora. Mientras el otoño se profundizaba en la nítida claridad del invierno inminente y el duque de Thornwick se convertía en una presencia cada vez más frecuente en su vida, cuidadosamente ordenada, sus visitas a Hardwick Manor, ostensiblemente relacionadas con asuntos de negocios con su padre, preguntas sobre prácticas de gestión de tierras, indagaciones sobre una línea de cría particular de ovejas que Lord Hardwick había desarrollado, solicitudes de presentación al administrador notablemente eficiente de la finca. Pero Eleanor no era tan ingenua como para creer que estas consultas requerían la atención personal de un duque, ni que necesitaran los libros que él comenzó a dejarle, volúmenes de filosofía y poesía que aparecían en el salón con su nombre inscrito en pequeñas tarjetas, con su letra precisa y elegante. Selecciones que revelaban que había estado prestando atención a sus conversaciones con un cuidado que le oprimía el pecho con partes iguales de calidez y miedo. Su hermana Charlotte lo notó primero, por supuesto, apareciendo en las habitaciones de Eleanor una noche con los ojos brillantes de excitación contenida para declarar que el duque había visitado 3 veces en una sola semana, y que seguramente Eleanor debía ver lo que eso significaba, debía entender que un hombre de su posición no hacía tales esfuerzos sin una intención seria, y su madre comenzó a mostrar esa cualidad particular de esperanza cautelosa que Eleanor encontraba casi insoportable, como si temiera que nombrar la posibilidad en voz alta pudiera hacer que se disolviera como la niebla matutina, dejando solo decepción a su paso. La propia Eleanor se movió a través de estas semanas en un estado de hipervigilancia, examinando cada gesto y palabra en busca de signos de una eventual traición, observando el momento en que el interés de Nathaniel disminuiría o se revelaría como algo distinto de lo que parecía, algún juego cruel o, peor aún, una lástima genuina por la mujer abandonada que había aprendido a gestionar fincas porque no tenía nada más para ocupar el espacio vacío donde debería haber habido un matrimonio. Fue durante una de sus visitas, cuando se habían retirado a la biblioteca, ostensiblemente, para discutir un tratado filosófico sobre el deber moral que él le había prestado la semana anterior, que llegó el momento que más tarde parecería inevitable, pero que en el instante se sintió como una pequeña catástrofe. Habían estado debatiendo un argumento particularmente complejo sobre la relación entre la conciencia individual y la obligación social, Eleanor gesticulando para enfatizar un punto sobre la lógica defectuosa del autor, cuando sus manos se rozaron sobre las páginas abiertas del libro, y el contacto envió tal descarga de conciencia a través de ella que se congeló. Todos sus muros, cuidadosamente construidos de repente, tan finos como el papel, y levantó la vista para encontrarlo mirándola con una expresión que contenía un anhelo tan inconfundible que no pudo fingir no entender, no pudo retirarse detrás de un olvido educado. Ambos retiraron sus manos rápidamente, el momento pasando en menos de un latido. La conversación reanudándose con un enfoque decidido en abstracciones filosóficas, pero algo había cambiado, algún reconocimiento había pasado entre ellos que no podía ser retirado, y mientras Eleanor lo observaba prepararse para irse una hora después, notando la forma cuidadosa en que nunca presionaba más allá de lo que ella ofrecía, nunca exigía más tiempo o atención de la que ella estaba dispuesta a dar, comenzó a comprender que su paciencia no era una táctica, sino más bien la evidencia de un respeto fundamental por su autonomía, por su derecho a protegerse, y este reconocimiento fue quizás más peligroso
de lo que cualquier declaración apasionada podría haber sido, pues sugería que Nathaniel Ashford era precisamente el tipo de hombre que podría ser digno de confianza, lo que hacía que la perspectiva de confiar en él fuera absolutamente aterradora. El baile de Winstead representaba la culminación de la temporada de invierno, su salón de baile brillando con suficiente luz de velas para rivalizar con las estrellas que Eleanor no podía ver más allá de las ventanas del suelo al techo, el aire denso, con los aromas mezclados de flores de invernadero y perfumes caros, y la particular atmósfera acalorada que provenía de cientos de cuerpos moviéndose a través de rituales sociales prescritos, y ella había aceptado asistir principalmente porque negarse habría parecido intencionado, dado que Nathaniel estaría presente, aunque ahora, de pie cerca de una de las mesas de refrescos, con una copa de champán que no tenía intención de beber. Eleanor se preguntaba si había cometido un terrible error de cálculo al someterse a esta forma particular de escrutinio público. Había sido consciente de los susurros durante semanas, la forma en que las conversaciones parecían detenerse cuando entraba en una habitación solo para reanudarse con mayor energía una vez que pasaba, las miradas cómplices intercambiadas entre matronas que habían perfeccionado el arte de comunicar volúmenes a través del más mínimo gesto, pero aquí en el salón de baile la especulación había alcanzado un crescendo que ya no podía ignorar, pues oyó su nombre. No en voz alta, pero con esa cualidad particular de resonancia que sugería que las hablantes querían ser escuchadas, y las palabras que siguieron cayeron como golpes físicos, a pesar de su familiar crueldad. La atención del duque hacia esa pobre mujer parece bastante marcada, ¿no es así? La voz de Lady Ashworth, melosa con falsa preocupación, llegó desde detrás de un arreglo de helechos que proporcionaba un ocultamiento inadecuado para el pequeño grupo allí reunido. Uno debe preguntarse por sus motivaciones. Seguramente la lástima juega algún papel, pues, ¿qué otra cosa podría interesar a un hombre de su posición en alguien tan marcada por el escándalo? Otra voz, más joven, añadió con alegría apenas contenida. Quizás mantiene un romance y sabe que ella está demasiado desesperada por la respetabilidad como para rechazarlo, demasiado agradecida por cualquier atención como para exigir intenciones honorables. Y la risa que siguió fue suave pero inconfundible, diseñada para herir manteniendo una negación plausible si eran confrontadas. Eleanor sintió que las palabras reabrían heridas que había pensado cicatrizadas, la vieja humillación regresando con intensidad visceral. Estaba de pie en el altar de nuevo, consciente de las miradas compasivas, consciente de su propia estupidez al tener esperanza, consciente de que siempre sería definida por ese momento de abandono público, sin importar lo que lograra o en quién se convirtiera, y el salón de baile, de repente, se sintió sofocante, la luz de las velas demasiado brillante, la multitud de cuerpos demasiado cerca, el aire mismo conspirando para recordarle que nunca escaparía del peso de los juicios ajenos, nunca sería vista como algo más que un objeto de lástima o especulación. Dejó su copa con manos que temblaban solo ligeramente, años de compostura practicada sirviéndole incluso ahora, y se dirigió hacia las puertas de la terraza con pasos medidos que no traicionaban su angustia interna, sonriendo vagamente a los conocidos que pasaba, manteniendo la actuación de desenvoltura incluso cuando algo en su pecho amenazaba con romperse, y sólo cuando llegó al aire frío de noviembre de la terraza se permitió apoyarse contra la balaustrada de piedra, luchando contra las lágrimas que arruinarían su maquillaje cuidadosamente aplicado y proporcionarían más material para los cotilleos de mañana, respirando profundamente un aire que olía a hojas moribundas e invierno inminente,
y la promesa de desolación que coincidía con su paisaje interno repentinamente desolado. No lo oyó acercarse. Tan perdida estaba en el esfuerzo por reconstruir su compostura, pero entonces la voz de Nathaniel llegó desde su lado, tranquila y preocupada. «Eleanor, ¿qué ha sucedido?» Y no pudo obligarse a mirarlo. No pudo soportar ver lástima o peor, la confirmación de que los susurros eran ciertos, en esos ojos grises que habían comenzado a significar demasiado para ella, a pesar de toda la protección que había tratado de mantener. «No es nada», logró decir, su voz no del todo firme. «Simplemente las observaciones habituales que siguen a las mujeres en mi posición». Pero él se acercó, sin tocar pero presente, sólido, real de una manera que la hizo querer simultáneamente apoyarse en su fuerza y huir del peligro de depender de ella. «Percibo que no es nada», dijo cuidadosamente. Y había algo en su tono, una ira apenas controlada, que no estaba dirigida a ella, que la hizo finalmente volverse para enfrentarlo, encontrando su expresión marcada por líneas de fría furia que transformaban sus rasgos, usualmente compuestos, en algo casi aterrador en su intensidad. Aunque entendió instintivamente que la ira era protectora en lugar de amenazante, dirigida hacia afuera en lugar de hacia ella. Él sostuvo su mirada durante un largo momento antes de hablar de nuevo, sus palabras deliberadas y cargadas de convicción absoluta. «Nunca he actuado por lástima en mi vida, Lady Eleanor, y no tengo la intención de empezar ahora. Cualquier especulación que ocurra en ese salón de baile es provincia de mentes pequeñas que buscan entretenimiento, y no permitiré que su juicio determine mis acciones ni, espero, las suyas». Y Eleanor sintió que algo cambiaba en su pecho. Los cuidadosos muros que había mantenido desarrollando fisuras a través de las cuales una peligrosa esperanza comenzó a filtrarse a pesar de sus mejores esfuerzos por contenerla, aunque el miedo aún dominaba, aún susurraba que tener esperanza de nuevo solo la llevaría a una devastación mayor de la que ya había sobrevivido. La información llegó a Nathaniel Ashford de la manera en que lo hacen la mayoría de las revelaciones trascendentales, no a través de una búsqueda deliberada, sino a través de la conversación casual de un conocido bien intencionado que asumió que él ya poseía un conocimiento que de hecho alteraría todo el panorama de su comprensión. Había estado en su club, revisando correspondencia con una copa de Oporto que no tenía un interés particular en beber. Cuando Lord Wetherby se instaló en la silla adyacente con la cómoda familiaridad de una vieja amistad y comentó, casi como una parte, que era notable ver a Lady Eleanor Hartwick aventurarse de nuevo en la sociedad con tanta compostura, considerando la absoluta devastación de aquel asunto con Pemberton 4 años atrás, y cuando la expresión cuidadosamente neutral de Nathaniel no traicionó nada, Wetherby continuó con la suposición de un conocimiento compartido, describiendo en detalle cómo la mujer que Nathaniel había estado cortejando con tanta paciencia cuidadosa había sido dejada esperando en el altar de la capilla de Santa Catalina mientras su prometido huía al continente con su amante, cómo había permanecido allí con su vestido de novia mientras los minutos se acumulaban en una ausencia innegable, cómo finalmente había caminado sola por ese pasillo mientras los invitados susurraban y se compadecían, y Nathaniel sintió que algo frío y terrible se instalaba en su pecho. No lástima, nunca lástima, sino una furia tan intensa que tuvo que concentrarse en mantener sus manos firmes alrededor de su copa, una rabia protectora dirigida a un hombre que nunca había conocido, pero cuya crueldad de repente explicaba todo sobre los cuidadosos muros de Eleanor, su hipervigilancia, su miedo a tener esperanza, y más que eso,
revelaba el extraordinario coraje que requería para ella simplemente existir en la sociedad que había sido testigo de su humillación, para asistir a bailes y cenas y reuniones campestres, donde sabía que se la definía por ese único momento devastador, para sonreír y conversar y mantener la compostura mientras cargaba con el peso del juicio público y el dolor privado. Se excusó de la presencia de Weatherby con alguna vaga explicación que su amigo pareció aceptar, regresando a Thornwick House con la mente repasando cada interacción que había compartido con Eleanor, reinterpretando cada vacilación y retirada a través de esta nueva lente de comprensión, viendo ahora que su recelo no era una cautela femenina general, sino un conocimiento específico y ganado de que las promesas podían romperse y la esperanza podía convertirse en el instrumento de la propia destrucción, y se sentó en su estudio hasta bien entrada la noche, mirando el fuego y pensando en ella de pie, en ese altar, pensando en la humillación y el dolor que había soportado, pensando en el hombre que había infligido tal crueldad y sintiendo una fría furia que lo habría asustado si hubiera sido capaz de examinarla objetivamente, pero sobre todo pensando en la propia Eleanor, en la fuerza que se necesita para reconstruir una vida desde tales ruinas, para arriesgar incluso las pequeñas vulnerabilidades que le había ofrecido, a pesar de saber exactamente cuán devastadora podía ser la traición. Cuando visitó Hartwick Manor a la tarde siguiente, llegó con la absoluta resolución de que su comportamiento no cambiaría, que ella no vería lástima en su expresión o manera, que no le daría ninguna razón para creer que este conocimiento había alterado su consideración de ninguna manera, excepto quizás para profundizar su respeto por su resiliencia y su determinación de demostrar ser digno de su confianza. Y cuando Eleanor lo recibió en el salón, observó su rostro con atención, vio la evaluación cautelosa en sus ojos mientras intentaba determinar si él había oído, si ahora conocía su vergüenza, y él respondió tratándola exactamente como siempre lo había hecho, con respeto y atención cuidadosa, y el tipo de consideración que la reconocía como una persona completa en lugar de una tragedia digna de lástima. No había planeado invitarla a acompañarlo en su visita a los arrendatarios de Thornwick, que recientemente habían dado la bienvenida a su cuarto hijo, pero en el momento pareció la demostración perfecta de que su conocimiento no cambiaba nada sustancial entre ellos, y cuando extendió la invitación, tratándola como una compañera cuya opinión y presencia valoraba, en lugar de una criatura frágil que requería protección, vio que algo cambiaba en su expresión, una tentativa relajación de la tensión, y durante las horas que pasaron visitando a la familia de arrendatarios, discutiendo asuntos de gestión de la finca y el apoyo adecuado para las familias en crecimiento, la naturalidad de su asociación se hizo evidente de maneras que trascendían las palabras. Sus fortalezas complementarias, la forma en que parecían anticipar los pensamientos del otro, la fácil colaboración que sugería no lástima o caridad, sino una genuina compatibilidad. Y mientras regresaban a Hartwick Manor, bajo la luz del atardecer, Nathaniel comprendió que su resolución se había cristalizado en algo inquebrantable. Cortejaría a Eleanor Hartwick con tal constancia y paciencia que ella llegaría a entender que no todos los hombres eran Pemberton, que algunas promesas se cumplen, que la confianza, aunque aterradora, a veces puede ser merecida. El invierno había llegado con su belleza austera, el paisaje transformado en algo a la vez severo y magnífico, árboles desnudos trazando líneas negras contra cielos que sostenían el peculiar brillo de la nieve venidera,
los jardines de Hardwick Manor despojados de su arquitectura esencial, revelando los huesos que la abundancia del verano había ocultado. Y Nathaniel había visitado a Eleanor con tal regularidad durante los meses precedentes que su familia ya no comentaba sus visitas, aunque las miradas esperanzadas de su madre y la excitación apenas contenida de su hermana sugerían que entendían la importancia de su presencia constante, incluso si no se había anunciado ningún entendimiento formal, y en esta tarde en particular, Eleanor lo había recibido en la biblioteca, donde habían pasado tantas horas en cómoda conversación, el fuego crepitando en el hogar y la luz invernal filtrándose a través de las ventanas con esa cualidad de iluminación que parecía a la vez fría y cristalina, y habían estado discutiendo algún asunto de gestión de la finca, el discurso confortable de intereses compartidos y perspectivas complementarias, cuando el comportamiento de Nathaniel cambió de una manera que Eleanor percibió de inmediato, un sutil cambio en su postura y expresión que señalaba que la conversación se estaba moviendo hacia un territorio más personal e infinitamente más peligroso. Él había dejado su taza de té con deliberado cuidado, sus ojos grises encontrándose con los de ella, con una intensidad que le cortó la respiración incluso antes de que comenzara a hablar. Y cuando las palabras llegaron, fueron mesuradas y cuidadosas, elegidas con la precisión que ella había llegado a reconocer como característica de su enfoque en todos los asuntos importantes. Lady Eleanor, espero que sepa que mi consideración por usted ha crecido durante estos meses hasta convertirse en algo que ya no puedo contener dentro de los límites de la amistad. He llegado a comprender que lo que siento es admiración, ciertamente, pero más que eso, un afecto del tipo más profundo, y me encuentro incapaz de imaginar un futuro que no incluya su presencia, su compañía, su compañerismo en todos los años venideros. Continuó hablando, su propuesta desarrollándose con una lógica cuidadosa que enfatizaba la asociación y el respeto mutuo, hablando de sus intereses compartidos y temperamentos compatibles, de su deseo de una unión construida sobre la igualdad intelectual y la consideración genuina en lugar de la mera conveniencia social. Y Eleanor escuchó las palabras como si vinieran de una gran distancia, su mente, de repente, incapaz de procesar su significado, incluso mientras su cuerpo respondía con un terror visceral. Sus manos comenzaron a temblar. Su pecho se contrajo con la familiar sensación de pánico, la habitación pareciendo inclinarse y girar, mientras el recuerdo abrumaba la realidad presente, y estaba de pie en el altar de nuevo, vestida de satén blanco y encaje de Bruselas, esperando a un hombre que nunca vendría, consciente de los susurros y las miradas compasivas, consciente de su propia estupidez al creer en promesas que resultaron inútiles. Y la vergüenza y la humillación de ese día la inundaron con tal fuerza que no pudo hablar, no pudo respirar, no pudo hacer nada más que sentarse congelada mientras la propuesta cuidadosamente construida de Nathaniel pendía en el aire entre ellos como algo hermoso y terrible y absolutamente imposible de aceptar. Vio cómo la expresión de él cambiaba de una expectativa esperanzadora a una preocupación inmediata, su movimiento instintivo hacia ella detenido por alguna comprensión intuitiva de que la proximidad podría empeorar en lugar de aliviar su angustia, y él dijo algo, palabras que ella no pudo procesar del todo a través del rugido en sus oídos. Su voz suave y cuidadosa, dándole espacio, ofreciéndole liberarse de la expectativa de una respuesta inmediata, y Eleanor se encontró de pie, aunque no recordaba haberse levantado. Se encontró moviéndose hacia la puerta con movimientos bruscos y descoordinados
que traicionaban la completa disolución de su compostura usualmente impecable, y Nathaniel no hizo ningún movimiento para detenerla, simplemente se quedó de pie, observando con una expresión de tan preocupada gentileza que de alguna manera empeoró todo. Hizo el terror más agudo porque deseaba desesperadamente decir que sí, incluso mientras cada instinto gritaba que tener esperanza de nuevo solo la llevaría a una devastación mayor de la que ya había sobrevivido, y huyó de la biblioteca sin hablar, dejándolo solo junto al fuego, mientras su mente libraba una guerra contra su corazón, el deseo luchando contra el terror en un conflicto que la dejó sin aliento y temblando mientras llegaba a su habitación y cerraba la puerta contra el mundo y el futuro peligroso, hermoso y absolutamente imposible que él le había ofrecido. Eleanor llegó a su habitación y cerró la puerta con manos temblorosas, apoyándose contra la madera maciza, como si pudiera contener no solo al mundo, sino al torrente de emociones que amenazaba con abrumarla por completo, y a través de la ventana pudo ver que comenzaba a nevar en copos gruesos y silenciosos que transformaban el paisaje familiar en algo ajeno y extraño, cubriendo los jardines y senderos con un blanco que parecía a la vez puro y sofocante, y se movió hacia el asiento de la ventana con pasos vacilantes, presionando la frente contra el cristal frío, mientras su mente repetía la propuesta de Nathaniel en una repetición interminable y tortuosa. Sus palabras cuidadosas, su expresión sincera, la esperanza que había visto en sus ojos grises antes de que su pánico la hubiera expulsado de la habitación. Y bajo su voz escuchó el eco de otras promesas, sintió el fantasma de aquel día de hace 4 años, cuando había estado de pie en satén blanco y se había creído amada, cuando había esperado en el altar con el corazón lleno de ingenua esperanza, mientras los minutos se acumulaban hasta la certeza de que había sido abandonada, dejada de pie ante Dios y la sociedad como un monumento a la confianza mal depositada y la fe tonta, y el terror que la atenazaba ahora no era racional ni razonado, sino visceral y completo, la certeza arraigada de que tener esperanza de nuevo solo la llevaría a una mayor devastación, porque esta vez lo sabría, esta vez no podría alegar la excusa de la inocencia. Y si Nathaniel resultaba falso, si la dejaba como Pemberton la había dejado, solo podría culparse a sí misma por ser lo suficientemente estúpida como para creer que las promesas significaban algo, que se podía confiar en el afecto, que la consideración de un hombre podría resultar constante en lugar de conveniente. Podía imaginarlo con terrible claridad. De pie en la capilla de Santa Catalina de nuevo, vestida con otro traje de novia, viendo pasar los minutos, mientras los invitados susurraban con renovada lástima, oyéndoles decir que la pobre Lady Eleanor debería haberlo sabido, que claramente había algo mal en ella si 2 hombres la consideraban indigna de cumplir sus promesas, y la humillación sería insoportable esta vez, porque estaría agravada por su propia culpabilidad al tener esperanza, al confiar, al permitirse creer que podría merecer la felicidad. Y sin embargo, incluso mientras estos pensamientos se arremolinaban en su mente con una intensidad cada vez más frenética, otra voz susurraba debajo de ellos, más silenciosa, pero persistente, recordándole los últimos meses, la infalible constancia de Nathaniel, la forma en que aparecía exactamente cuando lo prometía y la trataba con respeto en lugar de lástima, cómo su asociación se sentía natural y correcta, de maneras que su compromiso con Pemberton nunca lo había hecho, incluso cuando era demasiado ingenua para reconocer la diferencia, la compañía intelectual y los silencios cómodos que sugerían una compatibilidad más profunda que la mera conveniencia social, y no sabía a qué voz creer,
en qué verdad confiar. Y el conflicto la dejó sin aliento y temblando mientras la nieve continuaba cayendo más allá de la ventana, acumulándose en ventisqueros que harían los caminos intransitables, que la atraparían en este momento de indecisión tan seguramente como su miedo la atrapaba entre el deseo y el terror. Un suave golpe en su puerta finalmente penetró su conciencia, y su hermana Catherine entró sin esperar invitación. Echando un vistazo al rostro de Eleanor, cruzó inmediatamente la habitación para sentarse a su lado en el asiento de la ventana, tomando sus manos frías entre las suyas cálidas y simplemente esperando con la paciencia que siempre había caracterizado su naturaleza gentil. Y después de un largo silencio, Eleanor se encontró hablando, las palabras saliendo a borbotones en una confesión inconexa. Se ha declarado, y he huido como una cobarde. Y deseo desesperadamente decir que sí, pero, Catherine, ¿y si me deja? ¿Y si me quedo en ese altar de nuevo y él no viene? ¿Y si todos me ven humillada por segunda vez y me reconocen como la tonta que soy? Y Catherine escuchó sin interrupción hasta que las palabras se agotaron, y luego habló con una sabiduría tranquila que desmentía su juventud, recordándole a Eleanor que rechazar a Nathaniel no era seguridad, sino simplemente un tipo diferente de pérdida, que sólo podía protegerse de un posible desamor, garantizando la soledad presente, que la crueldad de Pemberton ya le había robado 4 años de su vida, y negarse a arriesgarse de nuevo le permitiría robarle todos los años que quedaban, y lo más importante, que el amor siempre requería coraje, porque la alternativa a arriesgarse al dolor era aceptar el entumecimiento. ¿Y qué muerte prefería Eleanor? ¿La muerte de tener esperanza y posiblemente perder, o la muerte de no tener esperanza en absoluto? Y Eleanor se dio cuenta con una claridad súbita y cristalina de que su hermana tenía razón, que rechazar a Nathaniel sería, en efecto, dejar que Pemberton ganara, sería permitir que el miedo gobernara su vida por completo, sería elegir la seguridad por encima de vivir, y aunque el terror permanecía, y quizás siempre permanecería, comprendió que el coraje no era la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él, y sentada allí, viendo cómo la nieve transformaba el mundo más allá de su ventana, comenzó a imaginar algo diferente del desastre que su miedo predecía. Comenzó a permitirse tentativamente recordar la presencia constante de Nathaniel y a preguntarse si quizás esta vez este hombre podría resultar constante, podría realmente cumplir las promesas que hacía, podría estar ofreciendo no una repetición del dolor pasado, sino la posibilidad de una alegría futura. Eleanor envió un recado a Nathaniel a la mañana siguiente, una nota breve y formal, solicitando que la visitara a las 2 en punto, si su agenda lo permitía. Y pasó las horas intermedias en un estado de temblorosa determinación, ensayando lo que necesitaba decir mientras observaba a través de su ventana cómo el mundo exterior se transformaba bajo un cielo despejado. La nieve que había caído durante su oscura noche del alma, ahora brillando bajo un sol radiante que hacía que todo pareciera prístino y posible, como si la naturaleza misma ofreciera evidencia de que las tormentas podían pasar y dejar belleza a su paso. Y cuando Nathaniel llegó precisamente a la hora señalada, lo recibió de nuevo en la biblioteca, de donde su propuesta la había hecho huir en pánico, pero esta vez se había fortalecido con el coraje que su hermana le había ayudado a reconocer, la comprensión de que decir su verdad, toda ella, las partes vergonzosas y dolorosas que había mantenido ocultas, era necesario si había de existir alguna posibilidad del futuro que él le ofrecía. Así que, cuando él entró con cuidadosa cortesía,
sus ojos grises escudriñando su rostro con preocupación y pregunta, ella le indicó que se sentara y permaneció de pie, porque el movimiento parecía necesario para forzar las palabras a pasar por la constricción en su garganta, y comenzó a hablar con manos que temblaban a pesar de sus mejores esfuerzos por mantener la compostura. Contándole primero sobre aquel día de hace 4 años en frases entrecortadas que gradualmente ganaron impulso a medida que la historia brotaba de ella. Cómo había estado en la capilla de Santa Catalina vestida de satén blanco y encaje de Bruselas. Cómo los minutos se habían acumulado mientras los invitados susurraban y se movían incómodos. Cómo había sentido el momento exacto en que la espera se convirtió en la certeza de que Lord Pemberton no vendría. Cómo había caminado sola por el pasillo, pasando junto a rostros compasivos, mientras la humillación le quemaba como fuego. Y luego, las secuelas, las semanas de aislamiento y la ruina social. La forma en que cesaron las invitaciones y los supuestos amigos hablaban de ella en tonos de simpatía condescendiente, y finalmente la carta de Pemberton explicando su largo romance con otra mujer, su crueldad casual al admitir que nunca había tenido la intención de casarse con Eleanor, pero se había visto atrapado por las circunstancias y las expectativas familiares hasta que la huida pareció su única opción. Y le contó a Nathaniel cómo había quemado esa carta y visto sus ingenuos sueños convertirse en cenizas, pero no pudo quemar el recuerdo, no pudo borrar la lección fundamental que había aprendido sobre la inutilidad de las promesas y la insensatez de la confianza, y su voz se quebró al describir el miedo que ahora la atenazaba, el terror de estar de pie en un altar de nuevo, de tener esperanza de nuevo, de arriesgarse a la devastadora humillación de ser abandonada por segunda vez. Porque, ¿qué diría eso de ella? ¿Qué defecto esencial debía poseer si 2 hombres la consideraban indigna de cumplir sus promesas? Y le explicó que deseaba desesperadamente decir que sí a su propuesta, pero no sabía cómo silenciar la voz que insistía en que tener esperanza era simplemente invitar a un mayor dolor, que confiar de nuevo demostraría que no era valiente, sino simplemente estúpida. Y cuando finalmente se calló, las palabras agotadas y su compostura pendiendo del hilo más fino, miró a Nathaniel, que estaba sentado observándola, con una expresión de atención tan concentrada que supo que había escuchado no solo sus palabras, sino el miedo debajo de ellas, y el silencio que siguió se sintió pesado de emoción, cargado con todo lo que había revelado y todo lo que ahora estaba en juego, y esperó su respuesta con el corazón palpitante y las manos aún temblorosas. Incierta de si la confesión traería alivio o simplemente confirmaría que estaba demasiado dañada para la felicidad que él le ofrecía, pero sabiendo que la honestidad era el único cimiento sobre el cual se podría construir algo real, y así permaneció de pie, bajo la luz del sol de invierno que se filtraba por las ventanas de la biblioteca, y esperó a que Nathaniel hablara, juzgara, decidiera si su confianza rota podía ser digna de su paciente consideración. Nathaniel permaneció en silencio durante un largo momento después de que la confesión de Eleanor terminara, y ella lo observó con el corazón suspendido entre latidos, mientras sus ojos grises sostenían los suyos con una intensidad que parecía ver no solo su miedo presente, sino todo el dolor acumulado que lo había moldeado. Y cuando finalmente habló, su voz era tranquila, pero llevaba un peso de emoción cuidadosamente controlada, y comenzó por contarle algo que ella no sabía, que él también había estado comprometido una vez,
años atrás, antes de su servicio diplomático, con una joven de buena familia a quien había creído amar con la ferviente certeza de la juventud. Y ella parecía corresponder a su afecto con igual medida hasta 3 semanas antes de su boda, cuando descubrió, casi por accidente, que ella había estado manteniendo un romance con su mejor amigo, que los dos habían estado planeando fugarse, pero la familia de su amigo había amenazado con desheredarlo, y así ella había permanecido comprometida con Nathaniel mientras mantenía su verdadero vínculo en otro lugar. Y él la había confrontado solo para escucharla admitir con crueldad casual que nunca lo había amado, sino a su título y fortuna, que lo encontraba demasiado serio y frío, que casarse con él habría sido un sacrificio que estaba dispuesta a hacer por seguridad, pero no por amor. Y Nathaniel le contó a Eleanor que había terminado el compromiso de inmediato y se había sumergido en el trabajo diplomático en el extranjero, usando el deber y la distancia como escudos contra una mayor vulnerabilidad, y durante años había asistido a eventos sociales cuando era necesario, pero había mantenido un cuidadoso distanciamiento emocional, había rechazado todos los intentos de emparejamiento, había construido muros tan seguramente como Eleanor había construido los suyos. Y le explicó que lo había atraído a ella no era la lástima o la conveniencia, sino el reconocimiento. Había visto en su tranquila compostura y su cuidadosa distancia un reflejo de su propia armadura protectora. Había percibido bajo su comportamiento controlado la misma soledad que él sentía, y sus conversaciones habían revelado no sólo una compatibilidad intelectual, sino algo más profundo, una cualidad de autenticidad que provenía de haber sobrevivido a la traición y haber elegido seguir viviendo a pesar de ella. Y le dijo que su fuerza lo asombraba, que aparecer en sociedad después de tal humillación pública requería un coraje que él admiraba profundamente, que gestionar la finca de su padre con tal competencia mientras llevaba un dolor privado hablaba de un carácter mucho más allá de lo que los juicios superficiales de la sociedad reconocían. Y entonces su voz bajó aún más mientras decía las palabras que resonarían en la memoria de Eleanor para siempre. No soy Pemberton, Eleanor, no hago promesas que no puedo cumplir, y preferiría permanecer soltero todos mis días antes que demostrarme indigno de la confianza que pudieras concederme. Y le dijo que entendía su miedo porque él mismo lo había sentido, que aprender a tener esperanza de nuevo después de la traición era quizás lo más difícil que un corazón podía intentar, y por eso no la presionaría para una respuesta inmediata, ni le exigiría que dejara de lado años de cautela protectora simplemente porque él se lo pedía. En cambio, le propuso que tuvieran un largo compromiso, meses o incluso un año, si ella lo requería, sin anuncio público, sin presión social, simplemente tiempo para que ella observara su constancia, para poner a prueba sus promesas contra sus acciones, para estar segura en su propia mente y corazón de que él decía la verdad, y si en algún momento deseaba terminar el compromiso, sería libre de hacerlo sin consecuencias ni recriminaciones. Y Eleanor descubrió que las lágrimas se deslizaban por sus mejillas mientras él hablaba, años de emoción contenida finalmente liberándose, y se dio cuenta de que no estaba llorando de miedo ahora, sino de algo más complejo, el alivio de que él la entendiera, la gratitud de que le ofreciera paciencia en lugar de presión, y debajo de todo ello, el susurro tentativo, frágil y aterrador de la esperanza de que quizás, esta vez, este hombre podría resultar constante,
podría realmente cumplir sus promesas. Podría estar ofreciendo no una repetición de la traición pasada, sino la posibilidad de una alegría futura. Y logró asentir, aunque todavía no podía hablar, aceptando su oferta de tiempo, no diciendo que sí, pero crucialmente tampoco diciendo que no, y Nathaniel extendió la mano a través del espacio entre ellos para tomar suavemente la suya, su tacto cálido y firme, y se sentaron juntos bajo la luz del sol de invierno que se filtraba por las ventanas de la biblioteca, mientras las lágrimas de Eleanor caían y el mundo parecía contener la respiración en el umbral de la transformación. La primavera llegó con la gracia tentativa de todos los nuevos comienzos, trayendo consigo pálidas hojas verdes que se desplegaban en ramas desnudas y tempranos azafranes que empujaban a través de la tierra ablandada. Y Eleanor observó la renovación del mundo desde las ventanas de Hartwick Manor con algo que se sentía peligrosamente cercano a la esperanza, aunque examinó este sentimiento con cuidado como quien examina algo hermoso, pero potencialmente frágil, insegura de si se haría añicos con un manejo brusco o demostraría ser más resistente de lo que el miedo predecía. Y en los meses que siguieron a su aceptación del tiempo ofrecido por Nathaniel, descubrió que la confianza podía, de hecho, ser reconstruida a través de la acumulación de pequeñas consistencias. Él la visitaba cuando decía que lo haría, llegaba a la hora precisa prometida, y cuando un asunto inesperado lo obligaba a cancelar un compromiso, enviaba un aviso de inmediato con una disculpa genuina y una propuesta alternativa específica, sin dejarla nunca preguntándose o esperando en la ansiosa incertidumbre que una vez había definido su experiencia con las promesas. Y mantuvieron su acuerdo de privacidad sin hacer ningún anuncio público de entendimiento entre ellos, lo que le otorgó a Eleanor la libertad de observar sin el peso de la expectativa social o el miedo a la humillación pública si finalmente decidía que no podía continuar, y se encontró permitiendo gradualmente que la esperanza echara raíces, imaginando tentativamente cómo podría ser un futuro con este hombre constante y paciente que trataba su inteligencia con respeto y su miedo con comprensión. Sin embargo, llegó una tarde a finales de abril en la que el pánico la embargó sin previo aviso mientras estaban sentados en el salón de Hartwick Manor discutiendo un libro que él le había traído. Y de repente no podía respirar, no podía pensar más allá de la abrumadora certeza de que estaba siendo una tonta, que confiar de nuevo conduciría inevitablemente a una nueva devastación, y se levantó bruscamente con alguna excusa balbuceada, esperando ira o frustración ante su terror irracional, pero Nathaniel simplemente dejó su taza de té y la miró con esos firmes ojos grises y dijo en voz baja: «Eleanor, no voy a ninguna parte. Tómate todo el tiempo que necesites. Estaré aquí cuando estés lista para continuar nuestra conversación, o, si lo prefieres, puedo retirarme y volver mañana, lo que te dé paz». Y su tranquila aceptación de su miedo sin juicio ni presión de alguna manera la estabilizó más de lo que cualquier protesta de devoción podría haberlo hecho. A principios de mayo, asistieron juntos a un evento benéfico del pueblo en la capilla de Santa Catalina, y Eleanor sintió su corazón latir con fuerza mientras se acercaban al edificio donde una vez había estado abandonada, pero Nathaniel caminó a su lado con una presencia sólida, y al entrar en la nave con sus familiares arcos de piedra y vidrieras, se dio cuenta con algo parecido a una revelación de que la capilla era simplemente un edificio, que el pasado era simplemente un recuerdo, que esos espacios físicos solo tenían el poder y el significado que ella decidiera otorgarles. Y de pie allí,
con el brazo de Nathaniel firme bajo su mano, comprendió que no era la misma muchacha aterrorizada y abandonada de hacía 4 años, sino una mujer que había sobrevivido a un dolor devastador y había aprendido que poseía una fuerza que nunca había imaginado. Y quizás más significativamente, reconoció que Nathaniel no era Pemberton, que su presencia constante durante estos meses de cortejo silencioso había demostrado un carácter que las acciones prueban mucho más fiablemente de lo que las palabras jamás podrían, y mientras se movían por la capilla distribuyendo cestas a las familias necesitadas, Eleanor sintió que algo cambiaba fundamentalmente dentro de ella, un aflojamiento del miedo que había atenazado su corazón durante tanto tiempo, una creencia cautelosa pero genuina de que quizás esta vez este hombre, esta posibilidad, podría conducir no a un nuevo desamor, sino a la auténtica asociación y alegría que una vez había soñado posible. El verano llegó en olas de calor y abundancia, transformando los jardines de Hartwick Manor en un estallido de color y fragancia, y Eleanor estaba de pie junto a la ventana de su dormitorio una tarde a finales de junio, observando las rosas florecer bajo la luz dorada del atardecer que se aproximaba, sus pétalos desplegándose con la confiada certeza de las cosas que saben que su estación ha llegado, y sintió que algo se asentaba dentro de ella que había estado inestable durante mucho tiempo, una certeza tranquila que reflejaba el florecimiento sin vacilaciones de las rosas, un reconocimiento de que su estación también había llegado finalmente, que el largo invierno del miedo y la tentativa primavera de la esperanza cautelosa habían dado paso a algo más cálido y seguro, y se dio cuenta, con una claridad súbita y cristalina, de que estaba lista, que el miedo que había atenazado su corazón durante meses no había desaparecido por completo, pero se había transformado en algo que podía llevar sin ser aplastada por su peso, en coraje en lugar de parálisis, y supo con certeza absoluta que quería casarse con Nathaniel Ashford, quería construir una vida con este hombre paciente y constante que había demostrado, a través de la acumulación de pequeñas consistencias, que sus promesas significaban algo. Y la comprensión no trajo pánico, como lo habría hecho antes, sino una sensación de corrección que se sintió como volver a casa después de un largo exilio. Así que salió de su habitación con propósito, moviéndose por los familiares pasillos de Hartwick Manor y hacia los jardines, donde sabía que lo encontraría, pues él había desarrollado el hábito de pasear entre las rosas por la tarde cuando la visitaba, y lo encontró allí como esperaba, su alta figura recortada contra la luz melosa, y cuando se volvió a ella a acercarse, algo en su expresión debió haber comunicado su intención, porque sus ojos grises se agudizaron con atención y una esperanza cuidadosa. Y Eleanor se detuvo ante él con el corazón latiendo fuerte y constante en lugar de frenético, y dijo con una voz que no tembló: «Nathaniel, tengo una respuesta para ti», y observó cómo las manos de él se apretaban ligeramente a sus costados, el único signo externo de tensión en su comportamiento por lo demás compuesto, y continuó: «Sí, me casaré contigo, estoy segura ahora, estoy lista». Y por un momento, él simplemente la miró como si estuviera grabando el momento en la memoria permanente, y luego la alegría estalló en sus rasgos como un amanecer, cuidadosamente controlada como todas sus emociones, pero inconfundiblemente genuina.
y dio un paso adelante para tomar sus manos entre las suyas, su tacto cálido, sólido y real, y dijo en voz baja: «Eleanor, me has hecho más feliz de lo que creía posible». Y entonces la estaba atrayendo hacia él, y ella se estaba poniendo de puntillas para encontrarlo, y su primer beso real fue todo lo que no se había permitido imaginar, tierno y prometedor, y lleno del futuro que construirían juntos. Y cuando finalmente se separaron, ella dijo algo que claramente lo sorprendió: «Quiero casarme en la capilla de Santa Catalina», y vio su momentánea preocupación de que se estuviera forzando a enfrentar un trauma, pero ella negó con la cabeza y explicó: «No dejaré que ese lugar siga siendo un sitio de dolor, lo transformaré, lo reclamaré, haré que signifique algo nuevo». Y la expresión de Nathaniel cambió a una profunda admiración y dijo: «Eres la persona más valiente que he conocido». Y permanecieron juntos en el jardín de verano mientras la luz se desvanecía a rosa y oro, planeando un futuro que no se sentía como sueños ingenuos, sino como tierra firme bajo sus pies. La decisión de Eleanor de casarse en la capilla de Santa Catalina requirió una explicación, pues la respuesta inicial de Nathaniel había sido una preocupación inmediata de que se estuviera forzando a confrontar un trauma antes de estar lista, que estuviera intentando demostrar algo a la sociedad o a sí misma por pura fuerza de voluntad en lugar de una curación genuina. Pero ella tomó sus manos entre las suyas allí en el jardín de verano y explicó con tranquila convicción que no se trataba de forzar nada, sino de reclamar lo que le había sido robado, que no permitiría que esa hermosa y antigua capilla con sus arcos de piedra y su luz enjollada permaneciera para siempre en su mente como el sitio de su mayor humillación, que se negaba a otorgar al abandono de Pemberton el poder de transformar un espacio sagrado en un lugar de dolor permanente. Y mientras hablaba, la expresión de Nathaniel cambió de preocupación a profunda admiración, pues comprendió que esta no era la decisión de una mujer que huía de su pasado, sino de una que había decidido enfrentarlo directamente y transformar su significado a través de la creación de nuevos y mejores recuerdos, y él dijo en voz baja que apoyaría cualquier cosa que ella decidiera, que podrían casarse en cualquier lugar o en ninguno mientras se casaran, pero que si ella elegía Santa Catalina, él estaría a su lado con orgullo y alegría. Y en los días que siguieron, comenzaron a planificar una ceremonia que sería íntima en lugar de grandiosa, incluyendo solo a aquellas personas que realmente habían apoyado a Eleanor en su momento más oscuro, en lugar de las invitaciones por obligación y los invitados arribistas que habían presenciado su primera boda prevista. Y cuando Eleanor le contó a sus padres su decisión, su madre lloró con una complicada mezcla de alegría por el compromiso y reconocimiento emocional del coraje de su hija, mientras que su padre la abrazó con fiero orgullo y dijo que se había convertido en una mujer de mayor fortaleza de lo que él jamás había imaginado posible. Y su hermana Catherine respondió con un apoyo tan entusiasta que Eleanor se encontró riendo ante el torrente de sugerencias para la planificación de la boda, aunque mantuvieron los planes simples y personales en lugar de elaborados. Y llegó una tarde de julio en que Eleanor condujo sola hasta la capilla de Santa Catalina, pidiéndole a su cochero que esperara mientras ella entraba sola en la tranquila nave, y se detuvo en el lugar preciso donde se había detenido 4 años antes con su elaborado vestido y su corazón lleno de ingenua esperanza, esperando a un hombre que nunca vendría, y el recuerdo surgió agudo y doloroso, como siempre lo hacía en ese espacio. Pero esta vez Eleanor no huyó de él, sino que se permitió sentirlo plenamente. La humillación, el duelo, la destrucción de los sueños, y luego eligió conscientemente perdonarse a sí misma por haber tenido esperanza esa primera vez,
por haber sido lo suficientemente joven y confiada como para creer en promesas que resultaron vacías, y se permitió reconocer que tener esperanza de nuevo con Nathaniel no era una tontería, sino el profundo coraje de alguien que había sido devastada y, sin embargo, se negaba a dejar que la devastación definiera el resto de su vida. Y se quedó allí, bajo la luz de colores que caía a través de las vidrieras, y se prometió a sí misma que cuando regresara a esta capilla como novia, no sería la misma muchacha asustada que había esperado aquí en vano, sino una mujer que conocía su propio valor y había elegido a un hombre que reconocía y honraba ese valor constantemente a través de la acción en lugar de palabras vacías. El otoño había regresado al campo con su particular inclinación de luz dorada y su nítida promesa de transformación, y en una mañana de finales de septiembre, 4 años casi el mismo día desde aquel amanecer gris en que Eleanor había esperado en un altar a un hombre que nunca llegó. Se encontraba una vez más en su dormitorio de Hartwick Manor, preparándose para convertirse en novia, pero todo en esta preparación se sentía fundamentalmente diferente de aquella primera anticipación febril, pues donde una vez hubo una esperanza frenética y una excitación nerviosa, ahora existía una profunda y tranquila certeza que se asentaba en sus huesos como un lecho de roca. Y su vestido reflejaba esta transformación, más simple en diseño que la elaborada confección que había llevado antes. Hecho de seda marfil que caía en líneas limpias y elegantes, sin ornamentación excesiva, como si el vestido mismo entendiera que ya no necesitaba artificios ni decoración, sino que podía erguirse en su propia verdad esencial. Y mientras su madre abrochaba los pequeños botones de perla en su espalda, Eleanor notó que sus manos estaban firmes en lugar de temblorosas, su respiración uniforme en lugar de acelerada por el pánico, y se encontró con sus propios ojos en el espejo, y reconoció a la mujer que le devolvía la mirada, no la muchacha ingenua que había creído que las promesas venían sin pruebas, sino una mujer que había sido rota y se había reconstruido minuciosamente en algo más fuerte y auténtico de lo que había sido antes. Y cuando su padre vino a buscarla, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras decía que nunca había estado más hermosa, aunque Eleanor sabía que no se refería a su apariencia, sino a la cualidad de paz que emanaba de ella, la evidencia visible de una curación ganada con esfuerzo. Y mientras conducían por el campo familiar hacia la capilla de Santa Catalina, notó puntos de referencia que no habían cambiado en 4 años, mientras ella había cambiado por completo. El antiguo roble en el cruce de caminos todavía extendía sus ramas en bendición. El puente de piedra sobre el arroyo todavía se arqueaba grácilmente sobre un agua que fluía siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Y cuando la capilla apareció a la vista, su corazón latió fuerte y constante en lugar de frenético, y la mañana de otoño los había bendecido con un tiempo que parecía la gracia hecha manifiesta, una luz cálida que se derramaba a través de huecos en nubes blancas para dorar las antiguas piedras. Y su padre la ayudó a bajar del carruaje con una mano que temblaba ligeramente, aunque la suya no lo hacía, y juntos entraron en el pequeño vestíbulo de la capilla, donde Catherine esperaba con el sencillo ramo de rosas y margaritas de Michaelmas de Eleanor, el rostro de su hermana radiante de alegría y fiero orgullo. Y entonces las puertas de la capilla se abrieron, y Eleanor pudo ver por el corto pasillo hasta donde Nathaniel esperaba junto al altar, su alta figura sólida y presente y completamente segura, sus ojos grises, encontrando los de ella inmediatamente, con una expresión de amor tan profundo y compromiso tan firme, que Eleanor sintió que las lágrimas le asomaban a los ojos.
aunque eran lágrimas de gratitud en lugar de miedo. Y mientras avanzaba del brazo de su padre, era agudamente consciente de la profunda diferencia entre este momento y aquella terrible mañana de hace 4 años, pues entonces había caminado hacia un espacio vacío y promesas rotas, mientras que ahora caminaba hacia un hombre que había demostrado, a través de incontables pequeñas consistencias, que su palabra significaba algo, que se podía confiar en su presencia, que no se desvanecería como la niebla matutina cuando fuera puesto a prueba. Y cuando su padre colocó su mano en la de Nathaniel, la calidez y solidez de su agarre se sintieron como una respuesta a las preguntas que se había estado haciendo durante años, y supo con absoluta certeza que finalmente, verdaderamente, había sido elegida. La ceremonia comenzó con una sencillez tan silenciosa que se sintió casi como una oración en lugar de una declaración pública, y mientras Eleanor estaba de pie junto a Nathaniel ante el vicario, era agudamente consciente de los rostros reunidos en los bancos detrás de ellos, no la multitud de obligación y curiosidad que había presenciado su primera boda prevista, sino la pequeña colección de personas que realmente la habían amado en su momento más oscuro, sus padres con lágrimas ya corriendo por sus rostros, su hermana Catherine radiante de feroz alegría, el mejor amigo de Nathaniel, Lord Ashworth, que se había convertido también en su amigo, el ama de llaves de Hardwicke Manor, que le había llevado té a Eleanor durante aquellas primeras y terribles semanas de aislamiento, las familias de arrendatarios que se habían beneficiado de su cuidadosa gestión y nunca la habían tratado como un objeto de lástima. Y cuando el vicario comenzó las palabras tradicionales, Eleanor descubrió que su voz emergía firme y clara cuando llegó el momento de pronunciar sus votos, sin temblores ni vacilaciones, sino con una certeza firme que parecía provenir de algún lugar profundo dentro de ella, que había sido forjado a través del sufrimiento en algo inquebrantable, y prometió amar y honrar a este hombre no con el entusiasmo ingenuo de una esperanza no probada, sino con la elección consciente de alguien que entendía exactamente lo que significaban las promesas y cuánto coraje se requería para hacerlas. Y cuando Nathaniel pronunció sus votos a cambio, sus ojos grises nunca se apartaron de los de ella, y sus palabras no fueron las frases formales estándar, sino algo que él mismo había escrito, específico y personal, haciendo referencia al jardín donde habían hablado por primera vez de verdad, la paciencia que ambos habían aprendido a través de sus heridas separadas, la asociación de iguales que él imaginaba para su futuro, y su voz tenía una intensidad tan silenciosa que Eleanor sintió que las lágrimas se deslizaban por sus mejillas aunque estaba sonriendo. Y cuando el vicario finalmente los declaró marido y mujer, y Nathaniel la besó con tierna reverencia, Eleanor experimentó un avance emocional tan profundo que se sintió casi físico, como si algo que había estado congelado dentro de su pecho durante 4 años de repente se descongelara y comenzara a fluir de nuevo. Y no era una simple alegría lo que sentía, aunque la alegría ciertamente estaba presente, sino algo más complejo y ganado con esfuerzo, la vindicación de que había tenido razón al tener esperanza de nuevo, la curación que provenía de haber superpuesto un recuerdo terrible con uno hermoso en el mismo espacio, la transformación de la muchacha abandonada que había sido en la mujer elegida en la que se había convertido. Y mientras se volvían para caminar juntos por el pasillo, Eleanor era abrumadoramente consciente de la simbólica culminación de este momento, que estaba recorriendo el mismo camino que había recorrido sola en la devastación hacía 4 años, pero ahora recorriéndolo con un compañero cuya mano sostenía firmemente la suya y cuya presencia a su lado era la prueba sólida
de que algunas historias sí encuentran sus finales adecuados, incluso después de los comienzos en falso más dolorosos. Y cuando salieron de la capilla a la luz del sol de otoño, que había irrumpido a través de las nubes de la mañana con un sincronismo casi teatral, Eleanor se detuvo y se volvió para mirar el antiguo edificio de piedra, y conscientemente liberó al fantasma de aquella mañana gris en que había estado adentro, sola y humillada, lo dejó disiparse como humo en el aire dorado, y comprendió que la capilla de Santa Catalina nunca más tendría poder sobre ella como un sitio de trauma, sino que había sido reclamada como simplemente un hermoso edificio antiguo donde una vez había sufrido, pero finalmente había triunfado. Y Nathaniel apretó suavemente su mano, como si entendiera exactamente lo que este momento significaba para ella, y juntos caminaron hacia el carruaje que los llevaría hacia su futuro, dejando el pasado finalmente y por completo atrás, donde pertenecía. Habían pasado 5 años desde aquella mañana de otoño en que Eleanor había recorrido el pasillo de la capilla de Santa Catalina como la duquesa de Thornwick, y la transformación de su vida había sido tan completa y profunda que a veces tenía que detenerse y recordarse a sí misma que la mujer ansiosa y cautelosa que había sido era la misma persona que la mujer en la que se había convertido. Y en una cálida tarde, a finales de verano, estaba de pie en los jardines de la finca de Thornwick, observando a sus hijos jugar entre los rosales que ella misma había rediseñado, James, de 3 años, persiguiendo mariposas con la seria concentración que había heredado de su padre, mientras la bebé Caroline dormitaba en brazos de su niñera bajo la sombra moteada de un roble antiguo, y Eleanor sintió una satisfacción tan profunda que era casi dolorosa en su intensidad, no la felicidad superficial de alguien que nunca ha sufrido, sino la paz ganada con esfuerzo de alguien que ha descendido a la oscuridad y ha vuelto a subir a la luz, y conoce la diferencia entre ambas. Y se había adaptado a su papel de duquesa con una confianza que provenía de una asociación genuina con Nathaniel, pues él la consultaba sobre asuntos de la finca y decisiones políticas, y la trataba no como un adorno o un recipiente para herederos, sino como una igual cuya inteligencia y juicio valoraba, y el personal de la casa la respetaba porque se había ganado ese respeto a través de la competencia y la justicia, y los arrendatarios confiaban en ella porque conocía sus nombres y sus preocupaciones y trabajaba incansablemente para mejorar sus condiciones. Y cuando la sociedad susurraba ahora sobre la duquesa de Thornwick, no hablaban de la mujer que había sido abandonada, sino de su notable gestión de la finca durante la ausencia de Nathaniel en misiones diplomáticas, sus ingeniosas soluciones a problemas agrícolas, su bondad hacia los necesitados. Y esa tarde, mientras Eleanor estaba en su jardín, llegó un carruaje que traía a una joven que había conocido brevemente en Londres, Lady Beatrice Weston, cuyo rostro mostraba la palidez particular y la compostura frágil que Eleanor reconoció de inmediato como la máscara de una reciente devastación social, pues el compromiso de Beatrice se había roto bajo circunstancias escandalosas y había venido a Thornwick por la gentil invitación de Eleanor para escapar de lo peor de los cotilleos de Londres. Y Eleanor la recibió con calidez y sin preguntas, comprendiendo que lo que la muchacha más necesitaba era una simple aceptación sin juicio. Y durante el té en el salón, la compostura de Beatrice finalmente se quebró y habló vacilantemente de su humillación y su miedo a no recuperarse nunca, a que su vida estuviera efectivamente terminada a los 22 años. Y Eleanor escuchó con la paciencia de alguien que había recorrido ese camino ella misma,
y cuando Beatriz finalmente se calló, Eleanor habló en voz baja de su propia experiencia, no con detalles dramáticos, sino con simple honestidad, y le dijo a la joven que el dolor que sentía era real y válido y no debía ser minimizado, pero que no duraría para siempre, que la curación era posible incluso cuando parecía imposible, que a veces lo que parecía lo peor que podía pasar era en realidad una redirección hacia algo mejor. Y Beatriz la miró con una esperanza naciente, como si la mera existencia de Eleanor fuera la prueba de que la supervivencia era posible. Y más tarde esa noche, cuando los niños ya estaban en la cama, Eleanor y Nathaniel se sentaron juntos en la biblioteca en el cómodo silencio de dos personas que no necesitan una conversación constante para sentirse conectadas, y él levantó la vista de la correspondencia que estaba leyendo para estudiar su rostro con una expresión de amor tan perdurable que Eleanor sintió que su corazón se expandía, como todavía lo hacía después de 5 años de matrimonio, y él dijo simplemente que verla aconsejar a Beatriz le había recordado por qué se había enamorado de ella en primer lugar, su fuerza y compasión y su negativa a dejar que el sufrimiento la amargara. Y Eleanor se acercó a él y tomó su mano y reflexionó en voz alta que estaba agradecida por todo, incluso por el dolor, porque aquel terrible día en la capilla de Santa Catalina la había puesto en un camino que finalmente la condujo a esta habitación, a este hombre, a esta vida, y ahora comprendía que a veces el peor desamor es necesario para abrir los lugares donde el amor verdadero puede finalmente echar raíces.